Vamos a comentar una característica importante del diseño web, que son las hojas de estilos, los estilos CSS. Un estilo CSS lo que permite es extender las capacidades por defecto de las etiquetas HTML y proporcionarles características como colores, tamaños, bordes, etcétera. Todo lo que mejora el aspecto de una página web. Vamos a empezar con un ejemplo de una página web sencilla. Tenemos una página web normal y corriente, basada simplemente en etiquetas HTML, en la que podemos mejorar el aspecto a base de aplicar los estilos CSS. Este es el aspecto actual, simplemente es un fondo blanco y el texto en negro. No estamos aplicando ningún tipo de adorno visual. Vamos a ir aplicando ciertos estilos para ver cómo se hace. Primero voy a centrar un poco para que se vea mejor. Muy bien. Bueno, digamos que todas las etiquetas HTML tienen la posibilidad de añadir un atributo que se llama style. Perfecto. Este atributo nos va a dar la posibilidad de aplicar un montón de características adicionales a cualquier etiqueta HTML. Por ejemplo, un primer atributo que podría probar sería el color del texto. El color que estamos viendo, por defecto el navegador nos lo ha mostrado en negro. Pues aquí, siempre partiendo de definir el atributo style a cualquier etiqueta HTML, a partir de aquí puedo ir definiendo atributos de estilo, atributos CSS. Por ejemplo, en este caso vamos a cambiar el color del texto. Para ello utilizamos un atributo que es color, dos puntos, y puedo utilizar tanto códigos de colores RGB como simplemente los nombres de colores más habituales. Por ejemplo, en este caso, texto azul, blue. Vamos a refrescar la página. Ya vemos, esta es la idea básica que hay detrás de lo que son los estilos. Es decir, a cualquier etiqueta HTML defino un atributo style y a partir de ahí tengo que conocer todo lo que se denominan atributos CSS. Un montón de características que cambian el aspecto visual de las páginas. Existen infinidad de atributos CSS para poder dar prácticamente cualquier forma a un contenido HTML. En este caso hemos definido un estilo con un único atributo, color, y su valor sería blue. Hay que tener en cuenta un poco la sintaxis dentro de lo que es la etiqueta style, de cómo se van indicando los diferentes estilos. Siempre hay que utilizar lo que sería un atributo CSS. Esto no me lo puedo inventar, hay muchísimos definidos, pero tendría que buscar exactamente qué atributo me interesa. Hay atributos como bordes, colores de fondo, márgenes, paddings. Hay muchísimos atributos para prácticamente hacer cualquier cosa. Pero lo importante en estos momentos es quedarnos con la forma de escribir, es decir, atributo CSS, dos puntos, valor, como si fuese una especie de variable valor, pero hay que respetar la sintaxis. Aquí a veces un fallo típico al principio es la tendencia a hacerlo igual que hacemos con los atributos HTML, es decir, ponerle por ejemplo aquí un igual y asignarle un valor. Esto no va a funcionar. Si refrescamos la página, vemos que ya no reconoce ese estilo. Entonces una cosa importante sería la sintaxis. La sintaxis siempre es atributo, dos puntos, valor. Puedo ir añadiendo a un mismo atributo style todos los atributos que yo quiera. Para ello vamos a utilizar como separador el símbolo punto y coma, y aquí ya podría indicar un segundo atributo, por ejemplo en este caso ponerle un borde a este párrafo. Entonces en este caso el atributo border lo que pide simplemente es el tamaño del borde en píxeles. Por ejemplo, vamos a hacer un borde un poco grueso para que se vea, por ejemplo, de 3 píxeles. Y para que este borde sea visible, tenemos que indicar también el tipo de borde. Cuando digo tipo, sería, por ejemplo, si es una línea, si está punteado. Por ejemplo, el más típico sería un borde sólido. Entonces, eso se indica con otro valor que es sólido. Vamos a ver un poco el ejemplo. Vale, entonces aquí tendríamos el resultado de aplicar ese atributo CSS. Vamos a ver que este es un segundo caso en el que yo puedo definirle valores a un atributo CSS. En este caso el borde acepta más de dos valores. Por un lado el primero hace referencia al tamaño, al grosor, y el segundo hace referencia al tipo de borde.
Cada atributo CSS tiene una manera de utilizarlo y eso ya es recurrir a toda la información que hay en internet para ver todas las posibilidades que tengo. Esto no es intuitivo y aquí yo por poner ahora blue espacio red me va a poner el color de la letra en dos colores. No funciona así. Cada atributo tiene su funcionamiento y hay muchos que pueden tener un montón de posibles valores, pero la sintaxis, que es lo que nos interesa en este momento, sería esta. Un valor, espacio, otro valor y cuando al final acabo un punto y coma. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer la prueba, poner un tercer atributo CSS que sería, por ejemplo, el margen. Como vemos ahora, pues está todo bastante pegado a los bordes. Vamos a definir que yo quiero que este elemento HTML tenga un margen, por ejemplo, vamos a poner algo que destaque de 100 píxeles. Es decir, que deje una separación de 100 píxeles con respecto a los límites. Guardamos y refrescamos. Bien, y como vemos, esto es un poco el efecto del margen. Es decir, nos separa bastante de los límites de la página. Vamos a probar por último un nuevo atributo, lo que sería el padding. El padding ya sería un margen interior. Tenemos una etiqueta HTML-P, párrafo, que sería, tenemos que verlo como si fuese una pequeña caja que contiene dentro un texto. El margen es los bordes de la caja con respecto al resto de vecinos, por decirlo de alguna forma, y el padding es un margen interior, lo que sería la distancia entre la caja, la etiqueta HTML-P, y su contenido, que sería ese texto. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a definir un padding de 25 píxeles y vamos a ver el efecto que tiene y cómo ahora mismo la caja se ha agrandado para respetar esa distancia. Vamos a volver al código y vamos a suponer que quiero un segundo párrafo que en la misma línea que lleve todas estas características. Bueno, pues entonces lo más fácil es copiar todo y un poquito más abajo, repetir, vamos a cambiar el texto. Aquí tenemos un segundo párrafo, la idea es que sea de aspecto igual que el primero, vamos a ver cómo queda. Refrescamos, aquí tenemos ambos párrafos. Bien, bueno, como veis es muy habitual en una página web que en general tenga un estilo, es decir, que los párrafos lleven más o menos un aspecto, todos los párrafos un aspecto similar, los títulos otro aspecto y todos sean común, eso es un poco la idea. Para ello no hace falta estar constantemente repitiendo esto, sino que puedo hacer una especie de factor común. Es decir, definir un estilo de forma más global y aplicarlo a las etiquetas que me interesen. Bueno, vamos a ver las diferentes formas de aplicar esto. La primera que vamos a ver es definir un estilo para una etiqueta HTML, en este caso para la etiqueta P. Para ello tendríamos que venir al bloque head de la página HTML y abrir una nueva etiqueta que sería style. En este caso ya, por ejemplo, Sublime Text nos propone esta etiqueta, le doy al Enter y ya nos rellena. Es decir, vamos a definir un bloque de estilos CSS. Bien, voy a hacer aquí un hueco y la primera forma de definir un estilo, cuando hablo por estilos es el conjunto de atributos que yo quiero aplicar a una etiqueta, sería redefiniendo una etiqueta HTML, en este caso la etiqueta P. Entonces pondríamos el nombre de la etiqueta sin más, tal cual. Abro llaves y aquí voy a poder indicar todos los atributos CSS que yo quiero aplicar a las etiquetas HTML-P que yo encuentre en esta página. Entonces en este caso voy a cortar, lo voy a pegar aquí y entonces con esto estoy diciendo, cuando veas en este documento HTML una etiqueta P, aplícale estas características CSS. Esto es un poco lo que significa. Estoy como redefiniendo el aspecto de la etiqueta P HTML. Bien, ahora voy a quitar ya esto de aquí. También el de abajo va a ser idéntico. Muy bien, entonces con esto ya en principio estoy teniendo el mismo resultado. Voy a refrescar la página. Bueno, veis que refresco la página y ya se aplica el estilo a ambos párrafos. ¿Vale? Vamos a hacer un nuevo añadido para ver que esto funciona bien. Por ejemplo, voy a ponerle el color de fondo cian, que es un azul clarito. Guardo, refresco y vemos que se aplica. Entonces, en este caso, estamos viendo cómo definir un atributo, un estilo CSS, redefinir lo que sería el aspecto de una etiqueta HTML. Esto lo puedo aplicar a cualquier etiqueta HTML. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba con una nueva etiqueta HTML, por ejemplo con la etiqueta H1. Como sabemos, la etiqueta H1 nos crea un texto en el color por defecto y bastante grande.
En este caso vamos a decir que el color que quiero aplicar en los títulos sería, por ejemplo, red, rojo, y también vamos a jugar con el tamaño de la letra. En este caso, este atributo sería un atributo font size. Bueno, como sabemos, el atributo HD1 nos pone una letra bastante grande. Vamos a ponerle, por ejemplo, un tamaño más pequeño, que sería unos 20 píxeles. Para hacer la prueba, vengo aquí abajo y defino un contenido con la etiqueta H1. Por ejemplo, esto es el título. Muy bien, es decir, hemos redefinido el aspecto de la etiqueta H1, con lo cual cada vez que yo ponga en mi documento una etiqueta H1, me lo va a poner con este aspecto. Vamos a refrescar la página.